Hola, buenos días. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Estaba checando la lista de asistencia. Nada más me está faltando Jorge Figueroa. ¿Se encuentra? ¿No? Bueno, no sé, ¿verdad? A lo mejor me estoy imaginando cosas, pero es que Jorge luego da de baja algunas materias y las pospone para otros semestres. No sé si haya sido el caso con esta. Igual, ¿verdad? Pues esperemos a ver si la próxima sesión se, se integra o no. ¿Y hay alguien que sea por primera vez que asista el día de hoy? ¿No? Creo que no, creo que estamos todos de la vez pasada. Ah, bueno. Es que de otros grupos todavía se están integrando personas. A ver, por ahí les compartí una presentación de conceptos iniciales. Me dicen, por favor, si ya la pueden ver. Ujú, sí, sí se puede ver. ¿Sí? Y también les puse una liga en donde ustedes van a ir subiendo sus presentaciones conforme vayan haciendo la presentación en equipo. Ahí van subiendo su versión del archivo en PDF para que yo lo pueda tener de evidencia para cuando haga las entregas de rúbricas y de todo lo que aplico dentro de la materia. Perdón, ¿en dónde dice que está el link Yo, para subir las presentaciones? a ver, a ver, aquí dentro de, o sea, esta es nuestra,
nuestro classroom, trabajo en clase. Aquí tenemos la revisión histórica, los conceptos iniciales, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ajá. Y dentro de esto está abajito evaluaciones, las presentaciones del equipo. Ok. Una disculpa, es que no me aparecía, pero ya actualicé la No te página ya. preocupes. Sí, de hecho aquí le voy a poner este revisión histórica. Así, para que lo ubiquemos. Esta es la primera parte, ¿sale? Y vamos a ir subiendo nuestra presentación. No tiene fecha de entrega ni nada, porque pues de aquí a que termine la última de las personas que presente, pues tienen ustedes tiempo para subir su presentación. Acuérdense que es suficiente con que uno del equipo la suba. Ay, perdón, me tomé una pastilla para la gripe, como que me cayó un poquito mal. A ver, No se usted me preocupe. dice. Gracias. A ver, ya se está viendo la presentación. Acá vamos a seguir. Sí, ya está. Bueno, acuérdense que en cualquier momento que tengan duda me pueden detener la presentación y ahí nos esperamos hasta que definamos algo o expliquemos diferente o cualquier cosa, ¿sale? Ustedes me van diciendo, por favor. Y bueno, esta presentación tiene conceptos básicos que nos va a servir para saber de qué estamos hablando cuando veamos otras unidades y para uniformizar nuestros conceptos, esa es la idea. Y dentro de las primeras presentaciones se puede hablar mucho más de esto que vamos a decir aquí, pero digamos que aquí estamos tomando lo más básico, ¿sale? Entonces, el primer concepto que necesitamos hablar es el pensamiento y esta facultad que tiene el ser humano para pensar tiene que ver con generar ideas, ¿ok? Y todo aquello que hacemos con la mente se le llama pensamiento y es traer a existencia aquellas cosas por medio del intelecto, ¿sale? Entonces, en la mente es donde se realiza estas operaciones. Ahora, también el pensamiento se puede considerar aquello que es ese espacio imaginario en la mente en donde se almacenan ideas. Uno pensaría que tiene que ver con la memoria o algo así, pero la idea es esa parte del pensamiento, es esa parte de la mente en donde podemos guardar conceptos, guardar ideas sobre todo, ¿ok? Ahora, el pensamiento, eso que está elaborando la mente, eso que está creando de forma abstracta, por supuesto, tiene que ver con dos cosas. Una actividad racional, es decir, es una actividad en donde yo estoy analizando, yo estoy pensando, de esa manera. Esa es una forma en cómo se pueden generar los pensamientos. Y la otra forma es a través de un estímulo externo. Entonces, ¿qué estímulo externo a ustedes, por ejemplo, les recuerda personas, sucesos, eventos, em, experiencias? ¿Qué tipo de estímulo externo a ustedes les puede recordar algo así? Por ejemplo, la música. La música, Los olores. exactamente también. Incluso hasta palabras, ¿no? Hay palabras que lo puedes decir y que también te recuerdan cosas. Entonces, algún estímulo del exterior que pueda hacer que se detone todo este pensamiento también puede ser el origen de estas ideas, ¿no?
Ahora, de forma así muy general podemos decir que son todas estas actividades racionales que tiene la mente, ¿no? Y pueden ser como de diferente tipo estos pensamientos, ¿vale? Un pensamiento puede ser racional, puede ser algo que sea lógico, algo que sea concreto, algo que sea predecible, podríamos pensar, ¿no? Pero también podríamos tener un pensamiento creativo. No sé, por ejemplo, cuando les vayan a pedir un sistema a ustedes, les va a implicar también un pensamiento de diferentes formas, ¿no? Una primera parte es una parte racional, en donde tú le estás proponiendo una solución a su problema, una alternativa para resolver el problema. Pero también podría ser que ustedes estén creando conceptos nuevos, conceptos, ¿cómo les podemos decir? Como soluciones innovadoras a esos problemas que tú has detectado, ¿no? Y entonces el pensamiento podría ser un pensamiento creativo. El abstracto, por ejemplo, tiene que ver con el área de matemáticas, en donde si, por ejemplo, estás contrastando teoremas, por ejemplo, o conceptos de propiedades de los números, podría ser que sea un pensamiento de tipo abstracto. O también podríamos tener un pensamiento artístico, una idea de cómo ensamblar una música, una melodía o una letra o ay, perdón, moví por acá. O también, no sé, por ejemplo, si están haciendo un cuento, por ejemplo, un pensamiento artístico podría ser que tengas a la mente un nuevo personaje, una nueva situación, una nueva solución, algo que pueda, o sea, una idea que traigas a la mente que pueda ser de este tipo, ¿vale? Entonces, los pensamientos pueden ser de muy diferentes formas, ¿ok? Y una forma es que pueden aparecer como un proceso, ¿cómo le podemos decir? Como un proceso lógico del intelecto, o bien podría ser una abstracción de la mente, en donde esto que estamos trayendo de idea tiene que ver, o sea, su origen tiene más que ver con cosas que estás tú mismo pensando, más allá de una solución a un problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipos de operaciones racionales podemos hacer con el pensamiento? Una primera operación es el análisis. Cuando tú quieres analizar algo, digamos, imagínense que a ustedes les dan la alternativa de hacer un viaje. Y entonces ustedes empiezan a analizar a dónde les gustaría ir. Si quieren ir a Silicon Valley, si quieren ir a Francia, si quieren ir a Italia, Japón, a Corea del Sur, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú quieres analizar algo, esta es una operación racional del pensamiento, en donde tienes tú que considerar la parte positiva y la parte negativa. Ahora, esto tiene que ver con cómo piensa o cómo razona el cerebro, en donde hay una parte que ve la parte buena, la parte de ventajas, la parte positiva, y hay otra parte del cerebro que ve la parte pesimista, la parte negativa, ¿sale? Ahora, si nosotros tuviéramos, ¿cómo le podemos decir? Equitativa las dos partes, o sea, si tuviéramos muy, bajo las mismas condiciones los dos lados, pues sería difícil decidir porque verías tantas formas positivas como tantas formas negativas de un proceso. Y entonces la decisión ya después no va a ser con base en esta información, sino va a ser tal vez lo que
lo que la persona cree que sea mejor, ¿vale? No tanto sus características, ¿no? Revisadas en el análisis. Entonces, hay una parte del cerebro que es la que nos va a, ¿cómo le podemos decir? A dominar, ¿sale? A ustedes podría ser que les domine la parte positiva, la parte buena, la parte optimista del cerebro. Algunos de nosotros más nos está dominando la parte negativa, la parte de ver las desventajas, de ver el punto más oscuro de los sucesos, por ejemplo. ¿Sale? Esta sería la operación del análisis. ¿Cuál creen que sea la desventaja de que nuestro cerebro nos esté dominando de la parte más positiva? ¿Ustedes creen que tenga desventaja que nos esté dominando esa parte o es igual de bueno o igual de malo que si nos dominara la parte negativa? ¿Qué piensan, chicos? Pues igual ha de tener algo malo, o sea, no sabría decirle exactamente qué, pero pues como todo no creo que sea totalmente perfecto tener el enfoque a solo una cosa. Exactamente. Ahora, imagínense que les dejan un sistema, no sé, de cobranza. Si ustedes los dominara el lado positivo, ustedes pensarían que todo va a salir muy bien, todo va a salir como las reglas, ¿no? Todo va a salir correcto, pero resulta que no, ¿sale? Siempre nuestro cerebro, sobre todo como informáticos estoy hablando, nos tiene que ayudar a ver ese último caso en donde falla la solución. ¿Para qué? Pues para que nuestra solución que hagamos lo considere y sí lo pueda resolver, ¿sale? Entonces, cuando nos está venciendo la parte, o sea, que nos está dominando la parte positiva, buena, etcétera, el problema ahí es de que no vamos a ver el lado más complicado, la parte más difícil, ¿sale? Solamente vamos a ver la parte positiva. Y si solamente vemos, volvemos al otro caso, ¿no? ¿Qué pasa si nos domina el lado de lo, de lo más negativo? El problema es que cualquier solución que vamos a estar proponiendo, pues nosotros mismos la vamos a autocondenar, ¿no? No la vamos a aceptar. Entonces, ahí tendríamos que ver cuál es el mejor balance entre los dos lados para que podamos resolver los problemas. ¿Ok? El segundo es la síntesis y no sé si alguna vez les tocó hacer una síntesis de un libro o una síntesis de una película. A ver, ustedes recuérdenme, ¿algo de eso se acuerdan ustedes? ¿Como una reseña o algo así? Exactamente. Y esa reseña era lo más importante, ¿verdad? Ujú, como la idea central para La la idea empresa. central, es exactamente el concepto que quería que vieran. ¿Sale? Cuando estamos sintetizando es lo más central, la idea principal de algo, ya sea puede ser un evento, puede ser un suceso, puede ser un fenómeno o lo que sea, ¿no? O en este caso, pues un libro, ¿no? Pero la síntesis es lo más importante que estamos resolviendo o analizando, ¿ok? La comparación, les hablaba yo de que si tuvieran dos opciones para encontrar trabajo, por ejemplo, esa comparación lo que haría es, dado esos dos lugares donde te están aceptando para dar prácticas, dar trabajo, dar lo que sea, tú tendrías que encontrar aquello en lo que son similares y algo en lo que difieren. Por ejemplo, si yo tengo dos ofertas de trabajo, tendría que definir primero el horario de trabajo. Segunda, la disponibilidad que me exigen a mí para ser parte de esa empresa. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si
si tenemos beneficios superiores a la de la ley, pues tendríamos que preguntar y hacer una comparación entre las diferentes opciones para ver cuál es la que más me conviene. ¿Ok? Ahora, la generalización es encontrar aquello común a objetos muy diferentes. Por ejemplo, si yo pongo proveedores, si yo pongo, hablando de la UAC, proveedores, alumnos, exalumnos podrán ser, ¿qué más? Pues ya sobre todo esos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una comparación entre, perdón, un análisis entre ellos, lo que tendría que encontrar es qué es lo más importante de todo, ¿sale? Esa sería nuestra síntesis. Y la comparación, si yo tuviera varias opciones de trabajo o de viaje o de inversión o lo que sea, yo tendría que poner en una tabla o en algo parecido cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias, ¿sale? Entonces, la, la, este, la comparación que hagamos aquí nos va a decir en cada concepto cuál es la mejor solución. Y al final ustedes tendrán que decidir si es más importante, por ejemplo, el horario que te está dando un nuevo trabajo que el monto que te está ofreciendo. Ahí vamos a depender de qué es lo que es más importante para ti. ¿Sale? Ese es respecto a la operación de la comparación. Después tenemos la generalización. ¿Sale? Esto es cuando yo tengo diferentes objetos, diferentes sucesos, lo que sea, y yo quiero encontrar aquello que es común para todos. ¿Sale? Entonces, si nosotros hiciéramos un sistema de información en donde quisiéramos analizar cómo se trabajan los alumnos, cómo trabajan los coordinadores, cómo trabajan los directores y todos los que tienen que ver con el trabajo de los alumnos. Entonces, yo podría generalizar viendo aquello que es común para todos. Por ejemplo, para todos los que estaba yo nombrando, todos ellos tienen un nombre, tienen un correo, tienen un número de teléfono, un RFC, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí estaríamos generalizando, encontrando qué es común para diferentes, en este caso, actores dentro de un sistema de información. ¿Vale? Eso sería la generalización. Y la abstracción es encontrar aquellos rasgos que son de interés para nosotros dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer esta operación del pensamiento de abstraer. Si yo soy una representante de un laboratorio de estudios médicos, ¿qué le importa a una persona de este tipo de un paciente X? ¿Qué creen que le importe? Más allá de tus datos generales, ¿están de acuerdo? ¿Qué creen? ¿Qué creen que les pueda servir? Voy a quitar un poquito esto. ¿Qué creen? O sea, ¿cómo? No sé a lo que se está refiriendo. Fíjense, imagínense que una persona, una misma persona, va a un laboratorio de estudios médicos. Laboratorio Corregidora, Laboratorio El Chopo, el que ustedes quieran. ¿Qué datos, más allá de los generales, del nombre y todo eso, creen que le importe a esa persona del paciente que llegó? ¿Qué, qué quiere de estudio o qué quiere del laboratorio? ¿Ok? Eso es respecto a la actividad que vas a realizar, ¿no? Pero, por ejemplo, podría ser que le importe también adicional a eso su tipo de sangre, si tiene algún padecimiento, si toma alguna medicina. Eso te lo piden cuando te hacen un estudio, te preguntan eso. Oiga, ¿y usted ha tomado alguna vitamina en los últimos meses? Usted, sobre todo cuando te haces estudios de columna y cadera, por ejemplo, te piden, ¿y cuál ha sido su actividad deportiva en los últimos años?
cómo es su alimentación, duerme cuántas horas, etcétera. Ese tipo de datos se abstraen de la persona porque son importantes en ese contexto, ¿vale? Perdón. Pero, por ejemplo, si esa misma persona se aparece para hacer su alta de materias en control escolar, no le van a preguntar ni tipo de sangre ni nada de eso, le van a preguntar, imagínense que es por primera vez que va, pues un número de expedientes, se lo van a asignar, su escuela de procedencia, su calificación del último grado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es importante para alguien va a depender de el contexto en el que estamos trabajando. ¿Vale? A eso se le llama abstracción. O sea, ¿qué abstraes de esa persona? Y hay cosas que van a quedar ocultas. ¿Vale? Por ejemplo, para un control escolar, salvo lo que ustedes digan, yo creo que ya no le van a preguntar el tipo de sangre, por ejemplo. ¿Qué otra cosa ya nos van a preguntar? Que antes sí preguntaban. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un alumno, le puedes preguntar su dirección de origen, por ejemplo, y su dirección actual. Entonces podría ser que te diga, pues mi dirección es Hidalgo, pero mi residencia actual pues es en Querétaro, en tal colonia. ¿Vale? Y entonces, dependiendo de eso que estamos tratando de hacer, pues va a ser la importancia que tiene esa información. Y hay otras que van a parecer totalmente obscuras, o sea, que no podemos llegar a ellas. ¿Vale? Ahora, dentro de los conceptos que vamos a ver por ahí, los compañeros que empiezan con el primer tema, más bien creo que es la compañera, que va a ser el primer tema, nos van a hablar de inteligencia y de inteligencia artificial. Bueno, aquí simplemente les estoy poniendo algunos de los conceptos, ¿sale? Que nos pueden servir para orientarnos en estas definiciones, ¿ok? La primera, ¿qué es la inteligencia? Es una capacidad para aprender y comprender. O comprender, aquí lo ponen como o comprender. ¿Vale? Y según Passer y Smith, que ya son de hace 16 años, no es tan nuevo, pero todavía es de lo más actual, nos habla de esta inteligencia es la habilidad para adquirir conocimientos, de pensar y razonar con eficiencia. El razonamiento, lo vamos a ver después, es resolver problemas. Entonces, lo que está diciendo es, adquiero los conocimientos, esas ideas que tengo las puedo, ¿cómo le podemos decir? Las podemos generar dependiendo de las leyes lógicas. Ajá. Y también la inteligencia es saberme manejar en un entorno de modo adaptativo. ¿Vale? Cuando estamos hablando de un modo adaptativo, significa que las condiciones pueden cambiar y esas condiciones hacen que el exterior, ¿sale? También, como no está ¿cómo le podemos decir? De mi control, la parte del medio ambiente, pues entonces lo único que puede cambiar, o que yo puedo tener control, es lo que sucede que yo hago. Entonces, a eso se refiere el modo adaptativo, que más allá de lo que ocurra afuera, yo me puedo adaptar un poco a eso. ¿Vale? Sí. A eso se refiere la inteligencia. Ahora, biológicamente hablando, ¿cuáles son los seres que se consideran, los seres vivos que se consideran que muestran esta inteligencia? ¿Sale? Los seres vivos, cuando se adaptan a nuevas condiciones y pueden sobrevivir y las pueden sobrellevar con éxito, se les llama que son seres vivos inteligentes. ¿Sale? Entonces, esa capacidad de adaptarse y de
y de solventar los problemas, pues tiene que ver con esta inteligencia. Ahora, ¿qué elementos tiene la inteligencia? Una es esta capacidad que tenemos de adquirir conocimientos. Esa es la primera parte. Después vienen los propios conocimientos. Ahora, ¿han visto la película de Intensamente? Ujú, sí, de Pixar. Sí. Es muy buena. Pero ¿se acuerdan que la chica, la protagonista, tiene unas islas del, ¿cómo le llaman? Islas, no me acuerdo islas de qué, pero hablan, la isla de la amistad, la isla de no sé qué. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Sí. ¿Qué pasaba cuando unos de ellos, por ejemplo, creo que el primero que se cayó fue el de las islas de la payasada, creo que se llamaba, o la de la amistad, no me acuerdo. ¿Qué pasó con eso cuando ya ella crece? Como que deja de serlo, ¿no? O algo así. Ajá. O sea, deja de estar relacionado, ¿están de acuerdo? Y entonces se cae. Y también por ahí teníamos unos personajes que iban y revisaban tus recuerdos, ¿no? ¿Se acuerdan que eran unas como canicas grandotas o como bolas de billar transparentes de color, en donde podían ver esos pensamientos, ¿vale? ¿Y qué pasaba cuando ya no los usaban después de cierto tiempo? ¿Se acuerdan? Las echaban como un tipo de basura, ¿no? Y se lo llevaban. Que era como un pozo gris, en donde estaban todos los recuerdos grises, ¿se acuerdan? Ujú, como que los olvidaba, ¿no? Como que exactamente, como que esa era la idea, ¿no? Y pasaban los pensamientos de ese día, ¿se acuerdan? Lo que hacía es que había, bueno, cuando la protagonista se dormía, estos pensamientos como que se asimilaban, ¿verdad? Y había otros en donde decían, no, pues ya, después de esto, pues los vamos a desechar y se iban. Por ahí había una canica o bola de billar, no sé cómo se le puede decir, que tenía que ver con los nombres de los presidentes, ¿se acuerdan? Entonces decían, no, ya hay que olvidarnos de los nombres de los presidentes. Y los aventaban como a los desechos de los pensamientos, ¿no? Bueno, si aquí me permiten, yo incluiría otro elemento de la inteligencia y es esos mecanismos que nos dan la facilidad de usar esos conocimientos y reaccionar y generar cosas nuevas, ¿ok? Entonces, esos serían los elementos. Ahora, el intelecto como tal, el concepto es algo del intelecto. Esto del intelecto tiene que ver solamente entender cosas, ¿vale? Cuando a alguien se le dice, es que fulanito es un intelectual, significa que puede entender cosas. Entender, debatir y todo lo demás, ¿verdad? Pero habla de este entendimiento. Ahora, por aquí llega un investigador, Howard Gardner, recientemente, más o menos, y nos habla de que no existe como tal un solo concepto de inteligencia. Es decir, no hay algo que pueda decir esta persona es inteligente y esta persona no, sino lo que nos está él proponiendo es que tenemos un abanico de posibilidades de inteligencias, un abanico en donde, dependiendo de la persona y de, digamos, sus facilidades para realizar las cosas, podría ser buena en una o más secciones dentro de la inteligencia múltiple, ¿vale? Entonces, podríamos tener personas que son muy buenos en la parte visual espacial, es en esto de cómo visualizar este espacio 3D donde nos encontramos, cómo distribuir este espacio. Esa es la parte visual espacial. Hay una inteligencia que es la musical, que creo que no hay mucho que explicar. La parte de corporal sinestésica, tiene que ver con saber moverse, saber ubicarse dentro de una forma, una forma de tercera dimensión, ¿sale? Entonces, es cómo hacer los movimientos de tal forma que yo me ubique bien donde me encuentro. Por ejemplo,
Este tipo de inteligencia tiene mucho que ver con con los atletas, ¿sale? Ellos saben muy bien cómo se encuentran y dónde se encuentran y cómo moverse, por ejemplo. ¿Cuál puede ser el ejemplo de esta? Por ejemplo, los basquetbolistas. ¿Alguna vez han visto algún partido de básquetbol? Sí. No sé si alguna vez han pensado cómo es que ellos reaccionan tan rápido en un ambiente de mucho movimiento. Estamos hablando de un partido ya, imagínense, un partido de la NBA. Talento natural, supongo. Ujú. Esa es la inteligencia que ellos tienen, claro. Pero a lo que voy yo es esta habilidad que tienen para saberse dónde se encuentran ellos, cómo están las demás personas y cómo reaccionar rápido y cambiar tu condición, ¿vale? Entonces, los pases que hacen ellos, los movimientos que hacen ellos son muy rápidos y reaccionan rapidísimo también los jugadores, ¿no? Bueno, el interpersonal tiene que ver con cómo se interrelacionan las personas entre sí, ¿vale? No con ellas mismas, sino con otras personas, ¿ok? Luego tenemos la inteligencia lingüístico-verbal, la lógica matemática, creo que esa se explica sola. La naturalista, esa tiene que ver con cómo me relaciono yo con el medio ambiente. La intrapersonal, que tiene que ver hacia uno mismo, pero hacia adentro. Esa es la intrapersonal. Y la visual espacial. La visual espacial tiene que ver con cómo proyecto estos espacios 3D, cómo lo visualizo yo. ¿Okay? Y en esta tabla, muy larga, ahí te ponen un poco de cuáles son las capacidades de cada una de estas inteligencias, tipos de inteligencia, cuáles son estas, perdón, estoy tratando de ver hacia la parte de arriba, estas capacidades que nos está dando y estas habilidades que nos permiten desempeñarnos en un concepto, en un contexto en especial, ¿sale? Y de la última de todas las columnas nos habla de qué perfiles profesionales se puede desarrollar cuando esta inteligencia está en el más alto valor, ¿sale? Voy a regresarme acá. Por ejemplo, a ustedes como informáticos, pensando en que ustedes programan en un equipo, ¿cuáles creen que sean las inteligencias más importantes para ustedes? ¿Cuáles creen? Principalmente creo que lógico-matemático, ¿no? Esa va a ser nuestra dominante, ¿no? Esa es nuestra inteligencia más dominante. Pero también tendríamos que tener buena calificación o evaluación, como lo quieran llamar, en la parte de logística verbal, ¿están de acuerdo? Para que pues, podamos comunicar con el cliente, podamos acordar cosas, y si estamos en un equipo, con nuestros demás compañeros del equipo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo va a afectar eso que es con mi trabajo, etcétera, ¿no? Y ¿cuál creen que sea la otra inteligencia que nos puede dominar? Ya dijimos la físico-matemática y la logística verbal. ¿Cuál creen otro que tenga que ver? La Tal vez la interpersonal. visual espacial. A ver, la interpersonal yo creo que es básica porque tiene que ver con cómo me puedo yo comunicar con mis clientes, ¿no? Y no solamente con mis clientes, sino dentro de mi mismo equipo de trabajo también tengo que ver cómo me comunico. Y la otra que decía el compañero de corporal, ¿era corporal o era visual espacial, compañero? Visual espacial. Visual espacial. Sí, por ejemplo, si ustedes están definiendo una interfaz, él tiene que ser capaz de proyectar esta experiencia que quiere para el cliente en una interfaz bonita, por ejemplo, en una interfaz amigable, en una interfaz usable, ¿no?
Si ustedes se dedican a la parte de interfaz de usuario, este tiene que ser muy alto, ¿sale? Y si no, simplemente desarrollado, pero su mayor fuerte pues va a ser la físico, lógica, matemática, ¿vale? Por ejemplo, los biólogos, ¿qué más? Sobre todo los biólogos, ¿no? Los ecologistas y todos ellos, su más alto nivel de inteligencia pues es la naturalista, ¿sale? Y bueno, aquí dentro de esta tabla, perdón, ahí les estoy poniendo qué tipo de personas, si tienen esa inteligencia dominante, pueden dedicarse a ella. Por ejemplo, tenemos la inteligencia espacial. Esta inteligencia es la capacidad de pensar en tercera dimensión. En nuestro caso, pues podría ser el usuario en 2D, ¿verdad? Para la interfaz, pero también podría ser, si es el más dominante, pues entonces podría ser un arquitecto, podría ser un publicista, fotógrafo, todos aquellos que manejan con espacios, con distribuciones, etcétera. ¿Sale? Y ahí podemos ver cuáles son las áreas que si esa es el dominante, en qué se pueden dedicar. Ahora, ¿ustedes qué creen? Que si tengamos muy alta inteligencia en algunos puntos y muy baja en otros, o es mejor tener algo más distribuido? ¿Cuál sería para ustedes? Lo ideal sería tenerlo así como en un poquito, aunque estén todos, ¿no? Pero pues creo que eso es lo ideal y ya de lo que sea en la realidad, no sé. Sí, cuando tienes tú desarrollados todas sus inteligencias, pues te hace una persona más, ¿cómo le podemos decir? Pues adaptable, ¿no? Como que pueden trabajar en diferentes cosas, pero la realidad es de que siempre te va a dominar alguna de ellas, la que sea, ¿vale? Y eso que te domina, eso es lo que define en qué mejor te puede ir. En actor, quiere ser un individuo, un agente de campo, quiere ser un botánico, quiere ser un bailarín, etcétera, ¿no? Y entonces de ahí defines cuál es esa parte que te domina, ¿ok? Ahora, el conocimiento como tal va a ser información que está almacenada. La primera parte es por una experiencia, o sea, llega a través de una experiencia, ¿ok? Mm, mm, mm. ¿Cuál puede ser el ejemplo? Ok, imagínense que regresamos a nuestras clases de prepa, en donde tenemos nuestro este, laboratorio, donde tenemos nuestras experiencias con conceptos físicos y estamos aprendiendo, ¿sale? Entonces, la primera opción, que es el aprendizaje a posteriori, es porque hay una experiencia que nos lleva a un conocimiento, ¿vale? Y este, ¿cómo le puedo decir? Esta experiencia la que nos trae el conocimiento, ¿vale? Solamente a través de esa experiencia podemos incorporar el conocimiento dentro de nosotros. Y la otra es por introspección, ¿vale? Aquí lo que tendríamos que hacer es, imagínense un caso en donde este, estamos trabajando algo matemático, ¿sale? Entonces te dan toda la información, todos los teoremas, toda la forma de resolver, todo lo que ustedes quieran. Eso es lo que te dan a ti, ¿sale? Pero eso nada más, estamos hablando de datos, ¿cómo le puedo decir? Como exteriores, así como, ¿cómo le puedo decir? Pues sí, son aprendizajes concretos,
pero definidos, ¿sale? Cuando yo hago la introspección, entonces yo estoy tratando de esa información que yo ya tengo, o sea, ya no voy a ver hacia el exterior, ya nada más voy a trabajar con la información que ya tengo. Si yo tengo información que yo considero que es valiosa, yo puedo generar una nueva información tomando de base esto que ya tenía, ¿vale? Y este conocimiento pues ya forma parte de la experiencia de la persona. Como empírico, ¿no? Se dice, creo. Exactamente. Y creo que esta es la base de por qué en las prepas, en las secundarias tenemos los laboratorios, porque queremos esa experiencia, ese aprendizaje para que llegue nuestro conocimiento, ¿no? Y la otra, la de introspección, pues es nada más ponerte a pensar, ponerte a razonar algunos teoremas y proponer algo o encontrar alguna aplicación o cualquier cosa de ese tipo, ¿sale? Y de forma muy, muy amplia, podemos pensar que esos datos interrelacionados es lo que le da el valor al conocimiento, porque si lo vemos separadamente, pues no tenemos mucha repercusión en nuestra vida tener ese conocimiento. Caso. Por ejemplo, el dato de los ángulos en un triángulo. Podríamos pensar que ese dato no es muy importante, pero ya cuando lo interrelacionamos con qué propiedades podemos inferir de los triángulos dependiendo de sus ángulos y dependiendo de qué otra cosa se les pide, ángulos, longitudes de vectores, etcétera, ¿no? Y entonces, si lo tomamos el dato del ángulo como un dato separado, pues tiene menor valor. Pero si ese ángulo ya lo incorporo a toda mi base de conocimiento que tengo de los triángulos, pues ya va a tener una importancia por sí sola muy, muy grande, ¿sale? Ahora, este conocimiento va a ser conjunto de habilidades, destrezas, estos procesos mentales que tienen que ver con las ideas, generación de ideas, etcétera. Y lo que queremos hacer para el ser humano es de que interprete esa relación que tiene con la realidad, su forma de resolver problemas y a través de todo esto, cómo se dirige su comportamiento, ¿vale? El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, como decía el compañero empírico, después llega al intelecto, es decir, lo comprende y después da la razón, en donde ya toma esa información y la puede resolver, ¿sale? Ahora, los niveles de conocimiento. Quisiera aquí que se acordaran cuando ustedes llegaron a la facultad. ¿Encontraron todo muy sencillo al principio, chicos? Más o menos. ¿Encontrar de los lugares o a qué se refiere? No, imagínense que estamos hablando yo soy parte de la comunidad informática, pero por primera vez entro a la facultad, ¿no? Es mi primer semestre. Entonces, ¿qué pasó que se dieron cuenta? Ay, aquí hablan diferente. Sí, no sé si les pasó eso. Aquí, más allá de los conceptos coloquiales que trabajamos todos, hay unos conceptos que es la primera vez o ya los había escuchado, pero no mucho. ¿Sí? ¿Sí les ha tocado? Pues sí, un ¿Alguna poco vez han más por, leído? Adelante, adelante. sí que un poco más como por la etapa de que ya estás como en una universidad y pues a veces se utilizan otros términos. Ok, también por ahí. Y por ejemplo, tal vez cuando llegaron no conocían exactamente los conceptos que aquí se manejan, por ejemplo, el project manager, el stakeholders, todos esos conceptos que ya los manejamos como parte de nuestro lenguaje, a veces son anglicismos, a veces no tanto.
esa nos da un nivel de conocimiento que se le llama el conceptual. Tener esa información de conceptos también es un nivel de conocimiento, ¿sale? El primero que me lo salté, pero el primer nivel es el de estructuración. Es el que te da reglas que tienes que seguir, ¿sale? Y esas reglas lo que hacen es, te ayudan a que si tú haces una representación de este conocimiento, pues lo podamos considerar. Por ejemplo, cuando están diagnosticando enfermedades, ¿qué necesitas tú para diagnosticar enfermedades? ¿Alguien se acuerda? Un montón de conocimiento. Bueno, el estado del paciente y conocimiento. Exactamente. Y por ahí tenemos que preguntar si estos síntomas que yo tengo como buenos para, bueno, no como buenos, como requisitos para esta enfermedad que yo quiero diagnosticar, pues entonces yo hago como una, ¿cómo podemos decir? Como un conjunto de reglas que te dicen, si tienes esto, aplica esto. Si tienes todo esto, aplica lo otro, ¿vale? Y si no, pues lo puedes escalar a alguien más experto que tú, ¿vale? A eso se le llama el nivel de estructuración, esas reglas que tenemos que permiten definir esa representación del conocimiento, ¿sale? Y por último, ya una vez que tenemos lista de conceptos dentro de la materia, también es importante que capturemos la calificación de, de esos conceptos o sea, ¿cómo les diré? Como definiciones de estos conceptos, ¿sale? Y el cognoscitivo, ya tengo todos los conocimientos, ya tengo las reglas, entonces ya puedo resolver problemas, ¿sale? Imagínense que estamos hablando de programación, ya me explicaron, en el de estructuración ya me dijeron cuáles son las estructuras de decisión, las estructuras de ciclo, las tipos de variables, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la parte de estructuración. La parte conceptual ya me explicaron qué es un arreglo, qué es un vector, etcétera, etcétera. Y en el cognoscitivo yo tengo que resolver mi problema usando esas herramientas que tengo de programación en un caso práctico. A eso se le llama el cognoscitivo, es el nivel más alto de conocimiento. ¿Sale? Luego tenemos la taxonomía de Bloom. Este investigador lo que hizo fue, se dio la tarea de analizar cómo es nuestro conocimiento humano, ¿sale? Entonces encontró que el más bajo nivel que tenemos en los seres humanos es el de recordar, ¿sale? Simplemente es acordarse, traer a la mente un concepto o un suceso sin nada más que entender, sin nada más que analizar, simplemente es el concepto y ya, ¿vale? Ese es el recordar esos conceptos básicos. Ya una vez que lo recordamos, podemos pasar al nivel de comprender. Entonces, este nivel es entender esas reglas, ese evento, ¿cómo decir? Este fenómeno, y entonces empezar a comprender qué está sucediendo, ¿sale? Entonces, siguiendo la analogía con el que estaban programando, ¿sale? El recordar ya se acuerda de cuáles son los conceptos, cuáles son las reglas, cuáles son toda la información que necesita. En comprender, lo que va a hacer es tratar de entender la relación que hay entre ellos. Ah, mira, si yo pido esta fruta, entonces ocurre esto en mi cuerpo, ¿no? Y entonces haces un tipo de relación y puedes decir, si como esto, entonces, y aplicas esta comprensión que tienes tú de los conceptos, ¿ok? Después viene el concepto de aplicar. Aquí tiene que ver con resolver problemas que ya habíamos visto en un contexto específico, ¿vale? Entonces, ya entendimos, ya comprendimos, ahora vamos a aplicar en conceptos diferentes. Después viene el análisis. El análisis tiene que ver con
encontrar esa información identificada mm, como importante o como valiosa, ¿ok? Después vamos a evaluar las soluciones, evaluar lo que hayamos propuesto y ya después es crear. Aquí hay un poco de polémica porque hay quienes dicen que primero va la autoevaluación y luego va la creación. Entonces, ahí, excepto esa parte de hasta arriba, es la que todavía no se decide bien. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Ujú, sí. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa de unos minutos, por favor. Me siento como que la garganta me está molestando un poquito. Ujú, sí, con un té o algo. Hay que hacer. Sí, justamente pensé en un té con mielecita. Ok, unos 5 minutos, por favor, chicos. Muchas gracias. Ujú, sí. Ok.
Creo que también en CEU están teniendo problemas con internet, está intermitente, entonces no sé si sea algo de la zona. Ok, bueno, dentro de las cosas que vamos a ver de la parte de fundamentos, también vamos a hablar ahí de filosofía. Aquí nada más les voy a mostrar algunos conceptos básicos que es importante que tengamos en mente. Por ejemplo, vamos a hablar de materialismo, en donde dice la mente también se rige por las mismas operaciones físicas que la materia. Muy cuestionable, ¿verdad? Pero ahí se consideraba que todo estaba regido por las mismas leyes. Y luego el dualismo decía, bueno, sí, una parte sí, pero otra parte no está regida por las leyes físicas, ¿ok? Y la otra otro concepto que también tenemos es el empirismo, en donde dice que era lo que comentaban hace poquito justamente ustedes, es nada hay en la mente que no pase por los sentidos, ¿no? Entonces, este es el fundamento de por qué hay laboratorios, por qué algo que tampoco nos encanta, pues porque hay tareas, ¿no? Porque tienen que experimentar esto para que entonces podamos haber comprendido algo, ¿no? Esto es del empirismo. Ay, perdón, no quiere. ¿Ok? Luego viene el razonamiento. ¿A qué se refiere el razonamiento? Habíamos visto que hay una parte en donde adquieres el conocimiento, otra parte donde ahí tienes el conocimiento y otra parte en donde resuelves los problemas. Justamente el razonamiento es cómo voy a tomar estas ideas, cómo las voy a conectar, a contrastar, ¿sale? Para que yo tenga una respuesta o una solución en algún problema. Si estuviéramos haciendo así como lo hicimos la, este, la pirámide del conocimiento que nos mostró hace unas diapositivas, estamos hablando del más alto nivel, ¿sale? Primero entendemos y luego conectamos las ideas y ya al final, pues resolvemos problemas. Esta es la más importante de todas, ¿sale? Ahora, ¿qué tipo de razonamiento podemos aplicar para resolver estos problemas? Uno es el lógico o el casi lógico. En este tipo de razonamiento lo que hacemos es simplemente aplicar las leyes de lógica y entonces hacer inferencias, silogismos, dilemas, todo lo que hemos visto en nuestras materias de matemáticas computacionales para resolver problemas, para tener premisas y sacar conclusiones lógicas, ¿ok? La otra es un razonamiento que no es lógico, un razonamiento que va a interpretar más claves más allá de la parte lógica, ¿ok? Aquí me gusta hacer un ejemplo con qué pasa cuando nosotros vamos a una terapia psicológica, ¿ok? Si ustedes llegan al consultorio del profesional y les pregunta cómo han estado, cómo está su familia, cómo está su trabajo, cómo están con su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente las mayores de las respuestas que van a decir es bien o más o menos o ahí va o cosas así, ¿no? Entonces, si el profesional de terapia se queda con esto que le dijimos, podría pensarse que no tenemos ningún problema. ¿Están de acuerdo? Así solamente me quedo con lo que digo ahí como paciente, pues nada, ¿verdad? Entonces, ellos aplican el razonamiento que no es lógico, el razonamiento que tiene que ver con sentimientos, con percepciones que tiene de lo que estamos diciendo, incluso tiene que ver con, más allá de lo que decimos, cómo lo decimos, en qué tono lo decimos, si tenemos alguna postura, si tenemos algo del lenguaje corporal que nos dé idea de qué está pasando con esa persona, ¿vale? Entonces, Ok. ese razonamiento no lógico
No tiene mucho que ver con leyes de lógica ni nada, ¿sale? Y ustedes lo tienen que aplicar cuando tengan que ver a un usuario, ¿sale? Que, bueno, cuando alguien está interesado en un sistema, en un proyecto, pues se va a notar, ¿no? Pero cuando alguien está en contra o tiene sus dudas o tiene cierta resistencia, no lo va a decir, o la mayoría de las veces no lo va a decir. ¿Qué va a pasar? Va a ser parte de su comportamiento lo que lo va a comunicar, ¿vale? Entonces también usted tiene que aplicar este razonamiento para acercarse, para saber qué está pasando, ¿no? Y el otro tipo de razonamiento es el que tiene que ver con números, con estadísticas, con datos, en donde yo puedo tomar una decisión de en qué invertir, cómo invertir, cuándo invertir y otras cosas, o cuándo decidir, cuándo distribuir, etcétera, con números solamente y tendencias. Si algo está creciendo, podríamos pensar que continúa la tendencia, o si algo deja de crecer, también podríamos pensar que está pasando, ¿sale? Entonces, estos son los tres tipos de razonamientos que tenemos y en realidad, desde su punto de vista del área de informática, pues tendremos que ser buenos aplicando todos ellos, ¿sale? Luego viene un poco de cuál es el concepto de inteligencia artificial. Van a haber muchos conceptos que nos van a decir el primer equipo, ¿vale? Aquí solamente estoy tomando algunos de ellos que nos pueden dar idea de qué estamos hablando cuando decimos inteligencia artificial. La primera es esa capacidad que tiene un artefacto, un sistema, un ente, un robot o lo que sea, de tener funciones que van a caracterizar al pensamiento humano. Entonces, lo que ya repasamos, podríamos tener análisis, podríamos tener comparación, podríamos tener resolución de problemas, adquisición de conocimiento, todo eso que ya vimos, eso que caracteriza ese comportamiento humano inteligente, es lo que se va a ver reflejado en ese artefacto. Entonces, cuando tenga eso, se considera inteligente, ¿ok? Y otra definición lo que nos dice es esa automatización de esa conducta inteligente, lo que se le dice inteligencia artificial. Cuando yo hago que un sistema, que un robot o algo automáticamente haga estos conceptos, ¿cómo le puedo decir? Estas capacidades que tiene el ser humano, pues entonces se considera inteligente, ¿ok? Ahora, también tenemos este término, también esto lo van a ustedes aplicar cuando un sistema tiene un comportamiento inteligente. Entonces, no sé si hayan oído que dicen, es que hay una nueva inteligencia artificial que hace esto, lo otro y aquello, ¿sale? A lo que se está refiriendo es un sistema que tiene comportamiento inteligente. Entonces, de forma muy coloquial le dicen, eso es inteligencia artificial, pero en realidad es un sistema que tiene un comportamiento inteligente. Y estas capacidades pueden ser, dependiendo de qué tan autónomo sea o qué tan complejo, podría ser que resuelva algo en el mejor de los casos o te lleve a una mejor solución o tome esa decisión de cuál es la mejor solución. Entonces, va a depender de qué tan inteligente sea para hasta dónde llega, ¿sale? Y algunas otras definiciones. En la primera de ellas, lo que nos dice es, cuando yo digo que algo es inteligente es porque alguien lo está juzgando y es alguien que lo está juzgando, pues es alguien inteligente, es una persona. Entonces, si para esa persona se considera que el ente parece inteligente, entonces se considera que es inteligencia artificial, ¿sale? ¿Por qué artificial? Pues porque no es de un humano. Y la inteligencia artificial tiene que ver con comportamientos del ser humano o de animales para resolver complejos problemas, ¿sale? Por ejemplo, los que vean robótica van a hablar un poco de cómo son los robots y cómo algunos de ellos surgieron.
resulta que muchos de ellos tienen que ver con cómo, cómo es que un animal, dígase una cucaracha o un escarabajo, cómo es que ellos se mueven. Cómo es que, por ejemplo, también hay algunos que están basados en saltamontes o en cosas así, ¿no? ¿Cómo es que ellos resuelven los problemas? Entonces, ese comportamiento que ellos tienen para resolver problemas se trata de aplicar esos métodos en un robot para que tenga esta característica de inteligencia, ¿sale? Y bueno, esta parte la veríamos para la siguiente, que es, vamos a hablar de sistemas expertos. Este tema lo podríamos checar entre espacios que tengamos en las presentaciones o al final de todas ellas, ¿sale? Y a partir de aquí lo dejamos. Ay, perdón. A partir de aquí lo dejamos y lo retomamos en algún punto que tengamos libre de las presentaciones. ¿Alguna duda de los primeros equipos que van a exponer el martes, chicos? ¿No? No, no, mis. De la siguiente. En un punto, creo que de la que teníamos ahí en las rúbricas, venía algo de que archivos multimedia como video, ¿es necesario poner un video o cuentan como las imágenes también? Em, si tu tema no lo requiere, no es necesario, ¿sale? Es suficiente con imágenes. La idea aquí es de que sea ameno, que cuando tú lo veas no eh, no te aburras tanto, sobre todo porque son temas teóricos, Ok, está bien, sí, muchas ¿sale? gracias. No de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el próximo martes y ahí empezamos las presentaciones y terminamos en cuanto esta presentación, en cuanto tengamos un tiempecito libre, si no, pues la tomamos antes de empezar la siguiente unidad, ¿sale? De acuerdo, mis. Ujú. Muchas gracias, chicos. A ustedes, mis. Bye, bye. Hasta luego. Bye.